Hola, hoy es 5 de diciembre y estamos en esta reunión matinal de coordinación de Jugo de Caigua. Vamos a revisar esta semana para ver de qué podremos escribir, aunque siempre es un albur. Los lunes le pertenecen a Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? Entre mudanzas. Bien, sí, entre mudanzas y para ir a Lima, Bueno, acá te esperamos virtualmente. rellenos con la Caigua rellena de cariño. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, pero entre todo y tu movida, ¿qué tienes en mente para el lunes? Pero el lunes tenía en mente algo que vi en Twitter hace unas semanas y justo Natalia también lo comentó, y era como una lista de cosas que no tenías que hacer cuando hacías el doctorado, y era tipo vivir, básicamente, ¿no? Entonces era, no te puedes mudar, no te puedes casar, no puedes tener mascota, no puedes tener hijos, no puedes tener nada, o sea, era una listaza, ya. Era un poco exagerado, pero sí es algo que como que se mantiene o sea, que se sigue diciendo en la academia, en los científicos, ¿no? Y lo que quería unir un poco también a que mucha gente, o sea, como que muchos empezamos la pandemia en marzo y pusimos en paro algunos planes, pero ya estamos diciembre y sí eso el panorama ha empeorado, ¿no? Sobre todo en Perú. Entonces, pensando un poco, por ejemplo, en la gente que se va a ir a hacer un máster o o los chicos que empiezan carrera, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate empezar una carrera ahorita o terminar la carrera ahorita, o sea, estamos diciembre, como un poco eso que es la incertidumbre en la gente y de paso, o sea, en Perú hay como toda una crisis, ¿no? Entonces, unirlo un poco eso o sea, como que es la incertidumbre y a los que estudiamos, ¿no? O sea, que somos un montón, o sea, no solo la gente que hace doctorado, pero la gente que está en colegio, no es fácil como sentarte y estudiar, ¿no? O sea, porque no es, o sea, para nadie es fácil, siéntate, apaga el cerebro, ¿no? Y todo lo demás está incendiándose. O sea, el meme del perrito que está trabajando y entonces, ese es un poco mi tema, un poco ya como para ir cerrando el año, ¿no? Y eso es en lo que estoy ahorita, ¿no? O sea, literal. Entonces, si resumo, tu tema sería la incertidumbre de los que estudias, de los que están estudiando en esta coyuntura. Sí, Ya. y todas esas cosas que dicen no hagas, pero al final, o sea, tú no puedes controlar muchas cosas, ¿no? O sea, a veces te tienes que mudar, o si hay una crisis, hay una crisis, o sea, en verdad hay ciertas cosas que tú no más puedes controlar y bien por ti si las puedes, pero, o sea, la vida es, o sea, los estudiantes no viven en un mundo paralelo, ¿no? Donde no hay problemas, ¿no? Cuando hice mi doctorado, Ale, tuve 2 mudanzas transatlánticas y 2 hijos. Ah, Hijos creo que no, pero... Y después de que tuve mi primer hijo, mi asesor de tesis me dijo, no vayas a tener otro. Tuve Sí, otro. o sea, hay un montón o sea, o sea, ese discurso en la academia se da un montón, o sea, Sí, un sobre montón. todo a las mujeres. Es más, cuando salí embarazada, lo primero que le dije a mi marido es, ¿qué le voy a decir a mi asesor de tesis? Sí, sí, o sea, sí, en mi tesis también hay una chica que es como, justo calculó los últimos meses para quedar embarazada y ya acabar la tesis. O sea, es un trámite, ¿no? Y ya, bueno, no sé, creo que la vida no es así, ¿no? Sí. Bueno, otra mirada de verlo es esto, más o menos como yo lo he percibido, es el dilema la excelencia o la vida, ¿no? Mm. Porque, pucha, lo que esperan de ti en grad school, lo que tu advisor espera, es que seas excelente, ¿no? Porque su éxito se mide con tu placement. Ese es el indicador de éxito. Entonces ahí tú tienes que dedicarle la vida. Y, y el trade-off es ese, o conseguir la excelencia que tu advisor y tu comunidad académica espera de ti, o vivir un poquito. Ujú. paja. Es como la bolsa o la vida, ¿no? O sea, la excelencia o la vida. Hmm. Paja, Sí. paja. Y luego también hay otro tema que en mis clases hablamos bastante, que es que un montón de los internacionales tenemos otra vida, o sea, ¿no? Nuestra Mm. vida es nuestros países. Nuestra vida es Y, doble, pues, por sí. ejemplo, en mi clase nadie me preguntó nada sobre las protestas de Perú, solo uno, y estaba súper molesto porque nadie preguntó. Bueno, en general, eso creo que es, esos mundos, ¿no? De los académicos que nos carcomen por dentro. Procurarías aterrizarlo en, digamos, ya, estos no, estos sí, y te lo dejo. Sí, y quiero acabar con uno que es que no tengas proyectos en paralelo, ¿no? Este es un proyecto en paralelo. Ya, ya, ok, ok. Ese, no te lo, probablemente te lo censuremos. Paja. Gracias, Ale. Carlitos León,
siempre va a entrar más tarde. Nos saltamos a Huguito Ñopo. Al miércoles. Ahí está justo. Bueno, yo el miércoles quiero hablar de la legislación laboral. Ah, mira, ahí está. Muy bien. Dale. Miércoles quiero hablar de la legislación laboral. La legislación laboral agraria y la legislación laboral general. Suceden muchas cosas, ¿ya? Uno, que es un terreno minado. No se puede hablar de cosas como, por ejemplo, la ley Pulpín o ahora la ley agraria porque rápidamente nos polarizamos. Creo que ya alguna vez hemos comentado de esta imagen que yo tengo. Pensemos en esto como un cilindro. Y entonces aquí hay una pelotita en el medio. Y esto puede estar en equilibrio, pero es un equilibrio bien inestable. Si la mueves un poquito hacia un lado, ¡prum!, se cae. Si la mueves un poquito hacia el otro lado, ¡prum!, se cae. Y este tipo de equilibrios es bien diferente a un equilibrio cuando el cilindro es así. Y tú tienes la pelotita aquí en el medio. Es un equilibrio estable. Nuestros equilibrios respecto de la legislación laboral son bien inestables porque tenemos posiciones muy antagónicas y ninguno de estos dos extremos está como dispuesto a comprender al otro. El punto de partida para comenzar a encontrar ese punto medio es tratar de ponerse en los zapatos de los otros y comprender. Pero pucha, eso es muy difícil, pues. Cada vez que he intentado algo así en las redes, me han terruqueado o me han neoliberalizado, pero feo. Pero el problema, Hugo, es que en ese cilindro, que lo puedes ver de cualquiera de los dos lados, hay un lado que tiene más poder que el otro. O sea, no es un equilibrio en el que todos tienen la misma posición. Entonces es difícil porque cuando obviamente uno se debe solidarizar, pero tú le estás pidiendo a quienes tienen mucho y tienen, digamos, la sartén por el mango, que se solidaricen con los que tienen que agarrar la sartén que les está quemando la mano. Entonces, claro, es difícil para los dos lados, pero no es, o sea, como te digo, no es un equilibrio perfecto. Exacto, no es simétrico. Y es por eso también que históricamente las legislaciones laborales en el Perú y en el mundo han sido protectoras, ¿no? O sea, protegen más el empleo, a las personas y tal, precisamente por esa asimetría, ¿no? Bueno, porque la gente protesta y pide sus derechos, porque ningún derecho laboral se ha conquistado sin que la gente que más lo necesita se pare ahí y ponga el cuerpo. Exacto. Otro símil, Huguito, es el del pañuelo en el juego de la soga, ¿no? Entonces, claro, mientras hay un extremo con más poder, con más potencia, o sea, jamás vas a estar en el medio, ¿no? En el medio. Entonces, bien. O sea, esperamos tu artículo sí con ansias. Además, te vas a poder soltar y regodear todo lo que no puedes decir en Twitter, ¿no? O sea, todo lo que no se puede explicar en 140 caracteres, ¿no? Que es... Todo lo que te has aguantado esta semana, Huguito, yo te he visto. Exactamente. Buenazo. Ay. Lidia Sharum, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué dices? Sí, bueno, de nuevo, sin un tema realmente cerrado, pero había pensado, bueno, en dos cosas, ¿no? Una es una nota que no sé si hacerla esta semana o después, pero quisiera hacer un recuento de buenas noticias en realidad durante el 2020. Ajá. Porque claro, ha sido un año desesperanzador, todavía estamos como en esta situación crítica en el Perú, pero han pasado cosas buenas, ¿no? Entonces, como dar ese chispazo. No sé si hacerlo ahora o dejarlo más bien como para más tarde, en diciembre. Veremos cómo nos agarra la semana. ¿Recuerdas que hace 2 semanas yo quise hacer justamente un recuento de buenas noticias en el largo plazo con la esperanza de vida y tal? Y me salió la nota más desesperanzada de la semana. Sí. Una notaza, por cierto. Y la otra opción, estaba pensando en algo parecido a lo que estaba proponiendo Hugo, pero a un nivel más retórico, ¿no? De la polarización y de cómo en política, en realidad, es loco cómo decir
advocar por las poblaciones vulnerabilizadas es polarizarse, ¿no? Suena tan radical. Y bueno, esas eran mis dos ideas. ¿Y sabes qué creo que contribuye a eso, Chalún? Que no tenemos el espacio de diálogo. Las mesas de diálogo se han pulverizado. Es verdad, no hay espacio donde encontrar, o sea, no hay un punto de encuentro tampoco, ¿no? Y ahí también yo veo que tampoco hay punto para preguntas, ¿no? O sea, hay veces que alguien en Twitter hace una pregunta honesta, literal, y la gente, ¡ay! Es como, igual no sabes, ¿no? O sea, igual no sabes de este tema o realmente hay un punto que no te cuadra o hay un... O sea, y creo que eso, como no hay lugar para preguntas de la gente en general o gente que no es su disciplina, pienso que tampoco hay lugar para respuestas explicativas, ¿no? Entonces, creo que lo mismo pasa con las ciencias, o un montón nos burlamos de los antivacunas, pero luego nadie explica, ¿no? Entonces, como que, o sea, y a veces cuando explico a la gente como que, ay, por fin alguien explicó, ¿no? Y creo que algo así, eso que Merce, porque ahora Vox en Estados Unidos, no el partido, Vox el medio, antes era como periodismo de investigación, yo ahora hice periodismo explicativo o periodismo educativo, y a mí es una frase que me parece locaza que se llame así, ¿no? Y por ejemplo, algo como a veces ojo público, pero no es del todo explicativo, o sea, ya tienes que saber cosas, y creo que hay un montón de temas que no sabemos, ¿no? Realmente del tema agrario, yo por lo menos no sé, y no veo que alguien me explique nada, ¿no? Y no sé si Twitter es ese espacio, ¿no? No. Me parece que es bien un espacio bien quejón, bien visceral, bien no sé, pocas veces encuentro cosas positivas en Twitter también. Pero es mi experiencia, es mi burbuja también algorítmica, mi burbuja algorítmica. Pero también estaba pensando, el otro día alguien me citó esta frase o esta idea de Barack Obama, ¿no? Sobre cómo puedes decir, queremos reformar la policía, pero no queremos quitarle los fondos, ¿no? Porque si dices políticamente, ¿no? El costo político de decir quiero quitarle los fondos a la policía, ¿no? Eliminar a la policía, es muy alto. Pero si dices reformar la policía, entonces la gente está dispuesta a negociar, ¿no? ¿Cuál sería el tono de esa reforma? ¿Qué implica? ¿Qué cosas se quieren cambiar? ¿Qué cosas no, no? Y eso me hizo pensar inmediatamente, no solo en la policía en Perú, sino, bueno, en realidad he notado que hablar de reforma en Perú también a la gente le despierta muchas alertas, no sé, tal vez por reforma agraria. No lo sé, pero sí, quería como sí, no diluir, pero profundizar en ese sentido retórico de la discusión. Ese es otro temaza, ¿eh? O sea, cómo comunicar una reforma. Ese es otro temaza. En un país tan conservador como el Perú. Dale, por ahí puedes tener otro. Tiendo a pensar, pero no sé si estoy cuadriculado, que tu idea de las buenas noticias siempre va a ser bienvenida. O sea, incluso en un entorno negativo, pesimista, de alguna manera, o sea, esta cooperativa, este colectivo se creó justamente para dar visiones que no tienen por qué ir con el sentido común afuera. Entonces, está bien. Pero tiendo a pensar que de repente, sí, tirando hacia fin de año puede ser un lugar más natural, ¿no? Pero tiendo a pensar conservadoramente. Puedes decirlo cuando quieras, sinceramente. Igual todo depende de cómo nos viene la semana. También, sí, claro, si hay algo que arde, que incendia, sí, pues hay que estar Pero atento. a mí sí eso como las reformas también, vi algunos comentarios, creo que AOC le respondió a Obama, ¿no? Que los protestantes no tienen publicistas, y creo que estamos muy acostumbrados a que todo esté extremadamente brandeado, ¿no? Entonces, una protesta es desorganizada. Entonces, eso a mí es un tema que sí me parece interesante, ¿no? Porque, o sea, no hay una imagen. Sí. Y los activistas no tienen, o sea, los activistas, me parece, ¿no? Que los activistas no tienen por qué tampoco calcular costos políticos. O sea, la protesta quiere lo que quiere, ¿no? Ahora, la gente en la política sí tiene que hablar del costo político porque sus puestos dependen de eso, ¿no? Sí. Y ser escuchados depende de eso. Entonces también quería tocar ese matiz, digamos, entre la voz activista que dice abajo a la policía y la voz que desde dentro del sistema, digamos.
Gracias. Buenísimo. Gracias. Gracias, Sharon. Dante, Voy a, nos sapea por ahí desde la clandestinidad, le damos tiempo para que aparezca. Dinos, ¿tienes algo pensado o nada aún? no, yo suelo estar ocupado, pero estas semanas estoy más ocupado que nunca en mi vida, ¿ya? Entonces, y por eso es que el artículo me salió tan mediocre, porque lo escribí a las 11 de la noche del jueves. Entonces, fue un buen artículo. No sé por qué te Muy buen artículo. Muy bueno. Claro, Muy bueno, bien. yo me sentí frívolo escribiéndolo. No, las tías lo han rebotado. Las tías del golf, preocupadísimas. Las tías del golf lo han rebotado. No, más bien las tías más progres. Mira, loco, mira lo que acabas de decir. Estamos en un país tan desigual que algo tan urgente como lo tuyo te suena frívolo. O sea, es de loco. Sí, pero es que... 37 centímetros en Villa El Salvador es un horror. Es un horror. Sí. En Villa María del Triunfo es, en Villa María del Triunfo. María del Triunfo, pero igual es un horror. Sí. Loco, ¿no? Es que justamente había sido la noticia del chico, el primer chico que había muerto en Trujillo también, y me parecía todo... Eso era el problema de sentirme... O sea, sentía que era una cosa como esa que escribes cuando, en tiempos en los que no pasa nada, o sea, no un artículo como sin tiempo, digamos, no era urgente, salvo, claro, el asunto del parque, digamos, ¿no? Que es una absurdidad absoluta, ¿no? Justo había hablado con Fernando Puente Arnao de 51, uno que me explicaba por qué es tan absurdo el asunto del parque, ¿no? Bueno, esta semana la verdad es que no tengo idea, y yo también esperaba ver cómo procedía la semana. La reacción de Sagasti ayer me ha parecido blandengue, ¿no? Un poco rosquete, como, o sea, no sé, se me está cayendo Sagasti mucho. Pero si hay algo o sea, si yo tuviese una recurrencia, así como tengo obsesiones así de cosas, es la coordinadora republicana. O sea, perdón, pero yo sé que lo he dicho varias veces, pero es que me parece una alucinación. Y yo sé que Gustavo ha escrito de eso, pero lo ha escrito un poco indirectamente. Yo quisiera poner nombres propios, o sea, este es un cabrón, este es otro cabrón, este es otro cabrón, que ni siquiera saben escribir, porque por supuesto que como soy obsesivo los sigo, ¿no? Entonces leo todo lo que publican, no tienen una oración bien hecha. O sea, no hay una sola oración que esté bien escrita, ni una. O sea, no saben usar las comas, no saben usar... Es como la agresividad y la ignorancia, digamos, no sé cómo decirlo. Y son súper agresivos, súper ignorantes, como Expreso, ¿no? Propalan patrañas. Pucha, y me encantaría que exista una derecha paja, o sea, me encantaría en realidad. Y no puede ser, pues, o sea, le hacen un pobre favor a la derecha, digamos, ¿no? Y las personas que lo representan o que dan la cara, que ni siquiera dan bien la cara, porque se desdicen, unos son, otros no son. O sea, ¿quién financia esa vaina? Porque ahora se han puesto muy activos en Facebook. Pues, ¿eh? Yo no tengo Twitter, como sabes. Seguramente en Twitter también, ¿no? Pero es una seguidilla de imbecilidades, digamos, ¿no? Entonces no sé qué pretenden. Me gustaría saber qué es lo que pretenden, a dónde quieren llegar, por ejemplo. Porque claro, ellos apoyan a todo lo que les suene derecha, pero no tienen un partido, no son nada. Pueden ser desde el APRA hasta Sillonis, o sea, no tienen bandera, es una cosa como súper loca. Es así como existe esta entelequia del caviar, digamos, que no se sabe bien qué es, pero que es cualquiera que les suene del centro, que tampoco que es otra entelequia, hacia la izquierda es caviar. Ellos son lo mismo para la derecha, digamos. Es cualquier cosa que les suene a joder ya son ellos, ya. O sea, como Expreso, pues, digamos, ¿no? No tienen norte, no tienen un ideal, no tienen nada. Y tienen la concha de llamarse coordinadora republicana encima, o sea, ¿no? Que, no sé, bueno, o sea, esa es una vaina en la que yo podría escribir porque me interesa, digamos, ¿no? Pero, En el de los parques no tuve tiempo, pero o sea, es otro tema que a mí me fascinan los árboles. O sea, tengo un interés especial en los árboles y me hubiese gustado explayarme ahí, pero ya me sonaba más frívolo todavía, ¿no? Claro. Eh, entonces, no sé, si no parece nada... O sea, lo que podría pasar es que amarren lo de la coordinadora de acuerdo a lo que hagan ellos esta semana también a propósito de las protestas y eso. Entonces, eso podría ser para amarrarlo con la actualidad, ¿no? Con la actualidad actual, ¿no? Con la actualidad de esta semana, digamos, ¿no?
Eso es por ahora lo que tengo que... Pero, Dantito, mira, en realidad la coordinadora republicana se define a través de su nombre, ¿no? Ellos creen en una república, pero a su altura, ¿no? O sea, Sí, la república que ellos quieren, la república aristocrática, no sé si estoy inventando términos, ¿no? Pero sí, me encantaría ver si puedo tipo de localizar algún vocero, alguien que pueda decirme exactamente qué... O sea, alguna vez lo debo tener en una parte. Sí tienen una especie como de microideario. Pero me gustaría ver si puedo llegar a conversar con alguien que pertenezca ahí. Este, ¿No? A ver si llego a hablar con algún representante, alguien que sea que vea como el community manager, o sea, alguien que me pueda decir, Ahora tienen dibujitos también, justo mandé uno. Cuando yo vi ese dibujo o esa ilustración dije, ah, ya, es un poco más organizado. No es como que retuiteando, ¿no? Sino que ya hay capital ahí. sí, hay. Así lo acabo Bueno, de ver, Ale, sí. sí, pero tienen plata, pero como siempre contratan al más misio, o sea, son como sillonis, pues, o sea, ¿no? Tienes plata, pero contratas por lo menos posible a un community manager que no puede escribir una oración bien, digamos, ¿no? Entonces, sí, no sé, no entiendo, pero voy a tratar de comunicarme con alguien de ellos, al margen de que salga o no salga en la columna, porque ya les digo, me interesa, me parece como lo caso que existan, ¿no? Entonces, eso. Me voy a tener que ir en un minuto, ¿ah? Así que, ya, como dice, perdón, gracias y buena suerte. Carlitos León Moya, pero bueno, yo puedo, mientras veamos bien instalado a Carlos, yo hablo del sábado que me corresponde. Ya está. Es Acá hora de que estoy, hable solo que estoy lavando, entonces, Ya, ok. mientras Sigo puedo hacer mis yo y tareas así, cotidianas. cuando te veamos instalado te cedemos el micro. No, o sea, puedo hablar así, no hay problema. Ah. Estoy así ubicado en mi cocina con mis platitos, no hay ningún problema. Dale, bueno, los martes son tuyos, Carlitos, pero claro, la coyuntura es la que te maneja más a ti. Sí, y la semana pasada, digamos que agarré mal, o sea, me agarró, estoy haciendo café. Creo que eso se graba y se transmite, ¿no? Así que hola a todos, estoy haciendo café. Me agarró, claro, hice lo de Forsyth, pero el libro de Forsyth al final recién salió ayer, ¿no? Que pobre planeta, lo masacraron, o sea, casi que nosotros vamos a tener que pagar 30% a los suscriptores de Juego de Cargo para que se lo lleven, ¿no? Porque, o sea, es lo caso, o sea, vieron en Facebook, tenía 1200 likes y eran 1200 risas. Pero bueno, me adelanté y encima pasó lo del paro agrario, ¿no? Claro, con paro agrario yo sospechaba que no iba a durar hasta, o sea, no llegaba el fin de semana, ¿no? Claramente se le iban a bajar. Pero yo estoy con la idea constante de cómo lo están cercando al nuevo ejecutivo, a Forsyth. No sé si llegue a responder de bueno, no sé. Tengo esa hipótesis, ¿no? Que es el Congreso está yendo lentamente hacia el Ejecutivo, va golpeando una, se tira para atrás, lo más probable es que continúe con golpes. Ese es como mi marco de referencia ahora, ¿no? No da para una columna, además que ya lo puse en blanco y negro, pero estoy esperando a ver algún tema, ¿no? Coyuntural que salga. Porque no veo otra ahorita, ¿no? O sea, vamos a tener una calma de un día. Más probable es que mañana nuevamente, ¿no? Lleguemos a la carga. Pero no sé. No tengo un plan B. Un plan B sería burlarme de Garrido Keckling ahora que ya no está en el comercio. Era más divertido burlarse de él cuando está en el comercio, ¿no? O sea, cuando no tiene poder alguien es como, ya, ¿para qué te burlas, no? Pero cuando tiene poder es más gracioso. Entonces, pero no, pues ya que ya se va, es como, no, o sea, ¿para qué? No es como pegarle un muerto, entonces no me anima, no me emociona. Pero bueno, ese es mi marco, ¿no? Entonces, quizás hay alguna cosa nueva a verlo décimo, pero los temas son bien, están bien, ¿no? Duran muy poco, no salen. Ese se solucionó mucho más rápido que otros, pero también es cierto porque el Ejecutivo es débil, ¿no? Si el Ejecutivo hubiese tenido más fuerza, hubiese podido hacer lo que conseguían. Lo que ellos querían no era derogar la ley, era modificar la ley, ¿no? Pero no podían. Son 10, una banca de 7 no puede hacer eso. Y da la impresión de que ni siquiera controlan a la policía. Entonces por ahí estaban fregados.
Pero bueno, vamos a ver qué sale mañana. Espero que Rosana Cuevas, Rosana, si estás viendo, no vas a ver eso, ¿no? Pero por favor, saca algo, ¿no? Inventa, trae de vuelta a Vizcarra, ¿no? O sea, ya, o sea, algo, ¿no? El equipo especial Abajato que siempre algo de vuelta, ¿no? O sea, por favor, me dejan sin tema. Gracias, Carlito. Bueno, yo me preguntaba, más allá de lo panorámico, o sea, de estas destapes medio huecos y llenos de resaltador, ¿qué otra cosa grande podría salir, así tipo comparable a el reclamo agrario? Bueno, está todo el tema minero. El minero. Las bambas. Sharon lo mencionó. Eso Vuelta, está que arde. Minería informal. La pelea de ONP de vuelta, ¿no? O sea, cuando vuelve, cuando el tema de ONP vaya a TC. Eso va a ser grande. Hay Claro, muchas la pelea por preguntas ahí ONP. por desactivar. Pero de ahí sí. También creo que lo minero está cantado, pero todo puede suceder. Bueno, pero como lo de minero es algo que siempre subyace, no se sabe cuál punto es el primero que va a saltar, porque lo que es interesante también, y se ha visto en el paro agrario, es cómo las personas han reaccionado y han dicho, bueno, ahora marchar funciona, vamos a marchar. Sí. Porque el paro agrario también es una respuesta a lo que se vivió en Lima y la defensa de la democracia, o todo eso, la gente tenía, y después en Virú dijeron, bueno, perdón un ratito, ya hasta aquí. Y han tenido un buen timing. Bueno, pero también o sea, las cosas repercuten en otras. Vamos a ver cómo esto repercute en los diferentes conflictos, porque no faltan conflictos. Ahora, tampoco les queda mucho tiempo, ¿no? Se te queda un mes. O sea, una vez que 1 o 2 meses, una vez que empiezan elecciones, los conflictos que haya van a ser como, no van a recibir tanta atención. Entonces tienen que, como, entre comillas, apurarse. Eso también es lo único que tiene, digamos, a su favor el Ejecutivo actual. O sea, lo único que tiene a su favor es que cuanto más corre el tiempo, vamos a ver cuánto más van a calcular este Congreso que les puede funcionar o no. Sí, mi idea es justo que el Congreso no se dé a cálculos, ¿no? O sea, estaba hablando con un amigo hace poco, regozó viendo la vacancia de Vizcarra y dije, yo me equivoqué, ¿no? Así, porque yo creí que el Congreso iba a asumir cálculos políticos, ¿no? De costos. No, el Congreso no asume costos, va nomás a la alternativa más costosa, ¡fua! Era muy costoso para ellos visiblemente vacar a Vizcarra, no importaba, vamos a vacarlo. Pero y tengo la impresión de que también tiene eso, ¿no? El Ejecutivo sí tiene sus costos y como, ¿no? Es racional. Este Congreso no. Pero no estaba pensando, Carlos, en el costo político de hacer lo que hicieron, sino más bien en el costo, no el costo-beneficio ni siquiera, sino en cuanto más corre el tiempo y más se acercan las elecciones, más difícil se les hace la jugada. Además necesitan algo con qué jugar. Sí. O sea, Vizcarra se la servido en bandeja. Sagasti, bueno, pueden acusar de lo que dijo Dante de rosquete o de no apartarse bien, ahora con lo de la ONP vamos a ver, yo creo que ahí va a venir una fuerte, pero el cálculo no va por cuánto les va a costar, sino si es que todavía están suficientemente con el cuello encima del agua como para poder nadar. Sí, y en ese caso tendrían 2, 3 meses más, ¿no? Diciembre, enero, febrero, ya en marzo ya no te puedes meter, o sí te puedes, ¿no? Pero claro. Son tan veces que sí pueden. Sí, es cierto. Ellos también están como el reloj en contra. Entonces, pero es bien gracioso porque, no es gracioso, es triste, pero estás como una pelea de posiciones y los temas son siempre bien subterráneos, ¿no? Porque no es, o sea, como con Vizcarra, ¿no? Lo querías sacar, pero tienes que sacarle excusa. Entonces, lo más probable es que me parece que esto pase acá ahora, ¿no? Quieren bajarse la presión del Congreso, eventualmente el siguiente en el paso sería Sagasti, pero vamos a ver cuál es el tema que sale ahí
para tirárselas abajo, que creo que es lo que quieren. Gracias, Carlos. A mí me toca el sábado. Yo estoy pensando en un viejo lema de la policía que ha vuelto a aparecer por ahí, que se llama "a la policía se le respeta", que pues es muy irónico, ¿no? En estos tiempos. Y a propósito de haciendo un recuento de mis contactos con la policía a lo largo de mi vida, viendo cómo es el balance, si ese eslogan que tienen le hace... tiene un correlato con mi experiencia, y también relacionándolo con esta cifra que acaba de sacar Huayca, ¿no? Sobre cómo la policía es la institución con más denuncias de corrupción en lo que va del año, ¿no? De institución que dependan del gobierno central. Entonces, estoy haciendo eso, estoy pensando en hacer eso, ¿no? ¿A qué policía se la respeta? Y a quién finalmente se debe la policía, ¿no? Si a los ciudadanos o al poder y todo eso. Estoy viendo de qué manera lo sintetizo. Una mezcla ahí. Y eso, y nada. Pero, ¿tú no crees que fue exitoso? ¿Cómo? ¿Tú no crees que ese logo fue exitoso? O sea, es ridículo y es falso, pero ¿no crees que fue exitoso en su momento? En su momento sí. Justo quería relacionarlo con la época en que apareció ese eslogan. O sea, ese lema apareció en un momento en que el Perú crecía, queríamos ser primer mundo, aparecía, algunos decían que la lográbamos, aparecían videos de cómo la policía se comporta y los ciudadanos respetan a la policía en otros países. Entonces, claro, digamos que nos movíamos en esa Arcadia, y dentro de esa Arcadia imaginada, ese eslogan parecía creíble, ¿no? Sí, pues, pucha, podemos creer que a la policía se le puede respetar. Pero digamos que toda esa fachada se ha caído, creo yo, y de pronto te das cuenta de la realidad. O sea, ¿a qué policía vas a respetar ahora? ¿No? Claro. O sea, que el 46% de la denuncia de la policía es un dato bien fuerte, ¿no? Es fortísimo, es fortísimo. Entonces, digamos, comparo. Creo que voy a comparar eso, ¿no? ¿En qué momento salió esto y en qué momento estamos ahora, ¿no? Creo que por ahí va a ir mi reflexión. A mí hay un tema que me parece interesante, que en Perú siempre es el tema del serenazgo, ¿no? No puede hacer nada, o sea, es como una policía de mentira, pero como que los amamos, les destinamos un montón de plata y como confiamos en... Es una imagen extraña también, ¿no? O sea, es un policía que no puede hacer nada, claro, sin armas. Al serenazgo que está en la esquina de mi casa es al primero que atacan siempre. O sea, claro, y al serenazgo no se le respeta. No, al serenazgo, y creo que va en relación con lo de la policía, ¿no? O sea, es más una figura que está ahí, pero que, no sé, es algo que hemos interiorizado, pero es extraño. Claro. Y a quien sí respetas es a las Fuerzas Armadas. Sí. Claro, ahí sí, no, claro. Policía Armada, policía serenazgo, sí. Tiene que ver con la policía en otros países, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos la policía es recontra militarizada. O sea, tú ves a un policía patrullando normal, ¿no? Y parece un GIO, o sea, entonces... Aparte son grandazos. Son grandazos. ¿Tú los ves? Yo me acuerdo cuando pasas ahí, ¿no ves? Al NYPD, es gigante, Rotito. O en el Perú, es un gordito, ¿no? Tirado, comiendo su causa. También no se te ocurriría coimear al presidente, al policía gringo, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre que esa es una salida. Y por otro lado también está la ausencia, ¿no? Todavía me parece chocante el hecho de que Villa El Salvador no tenga serenazgo. No sé si ese es un dato preciso, pero sé que hay algún distrito en Lima que no tiene serenazgos. Y entonces es como también, claro, si están, dan risa, pero si no están, también es como señal de que algo no está bien, ¿no? Pero es interesante si pensamos en la historia de cómo aparece el serenazgo. Los que somos más viejos nos acordamos un mundo previo al serenazgo que se lo inventó Alberto Andrade y fue en la época del terrorismo y era un poco como buscar la policía ciudadana, porque la idea del sereno es una idea colonial, de el autocuidado. De alguna manera el serenazgo era la respuesta urbana, entre comillas, a la ronda campesina, pero después se cambió y ha cambiado mucho en mucho tiempo, pero es interesante eso y también cómo culturalmente la posición de la policía es muy
es muy variable. Aquí en el Reino Unido la policía no tiene pistolas. Acá te paran y no te pueden pedir papeles porque nadie tiene papeles. Si te paran policía, ni siquiera tienes que darle el brevete porque tú no tienes la obligación de probar quién eres ante un policía. Te dicen que vayas otro día a la comisaría y escribas cuál fue tu infracción. O sea, culturalmente es bien impresionante. Nata, ¿y no crees que ahí tienes un tema para la semana? O sea, la policía, o sea, No. ¿no? No me han detenido todavía, no sé. No sé, o sea, hay cosas interesantes que decir, ¿no? Pero igual la policía se inventa en el siglo XIX, se va separando. Además, ¿qué significa? La policía significa cuidado, significa limpieza, por eso hay baja policía. O sea, todas estas cosas, o sea, si nosotros pensamos, pero es una historia súper larga. Por ejemplo, lo que escribí esta semana, escribí una cosa chiquitita sobre la abolición de la esclavitud y todo eso, pero hay tantas cosas que se puede decir sobre el tema de la historia agraria, de la historia del trabajo agrario. Hay todo el tema del tributo de los indígenas, de las comunidades, que hubiera podido escribir. O sea, Pucha, tienes para lo de la escribir. policía también, o sea, podría escribirte. Entonces, trato de pensar en cosas que pueden comunicarse en 700 palabras, que pueden tener un contenido que sea interesante y relevante a lo que esté pasando. Entonces, cada semana voy pensando un poco qué aspecto de mi conocimiento histórico puede contribuir al debate actual. Y ahí estoy. Pero, por ejemplo, el tema agrario, me concentré solamente en la cuestión de la esclavitud y puse un poquito también del trabajo de los chinos, pero hay muchas otras cosas más. Y eso solo con el siglo XIX. Ya si me pongo en el siglo XX, te puedo escribir 18 columnas del tema. Ay, sobre los chinos, ahora que lo mencionas, ¿será que ese sistema de trabajo es lo que hemos heredado ahora? O sea, se ha normalizado, ¿no? Porque es la posesclavitud, digamos. Justamente de eso estábamos hablando, pero una cosa que no toco en el artículo, y es algo porque mucha gente está diciendo, es que son como esclavos. Y hay una diferencia muy importante, porque la esclavitud es una cosa 1000 veces peor, porque es la propiedad de una persona. Que tú trabajes en un sistema laboral injusto no es lo mismo que ser propiedad de alguien. Y entonces la barbaridad, la barbarie que significa la esclavitud es mucho más profunda que tener un trabajo injusto. Tener un trabajo injusto y mal pagado, mal remunerado y todo lo demás es una cosa terrible. ¿Cómo califica tener una...? Disminuye el horror que es la esclavitud. Y eso es algo que me parece que es muy importante recordar. Entonces, un poco el artículo mío va porque al final, cuando se da la abolición de la esclavitud en el Perú, quienes se benefician más son los que han sido dueños de esclavos. Entonces, esta desigualdad tan profunda que nos atraviesa como sociedad tiene que ver con eso también. Me pongo a pensar en lo que pasaba en Chile y muchos reclamaban que lo que tenían era una vida injusta. O sea, no eran dueños, no es que ellos tengan un propietario, pero es que tampoco eran dueños de su vida, ¿no? Estaban endeudados de por vida y no había una luz al final del túnel. Habían entrado a la universidad, salido con una deuda abrumadora y sabían que por más que trabajaran lo que trabajaran, no iban a conseguir pagarla. Es que esa es lo que decía Sharon de la semi-esclavitud, que es el trabajo que uno hace por deudas. No sé cómo se llama en español, pero en inglés es indentured labor. Cuando uno tiene que trabajar para pagar lo que debe. Y entonces eso es un régimen que se llama a veces de semi-esclavitud. Y ese es el régimen con el que vinieron los chinos, que tenían contratos que tenían que pagar por sus deudas y después se iban endeudando porque solamente podían comprar en una tienda y les daban opio. Entonces era una deuda que nunca se pagaba. Entonces en ese sentido, esa comparación sí es la comparación, Hugo, con el caso chileno. Porque si tú tienes una deuda que no vas a pagar nunca, entonces no tienes una libertad real para elegir qué vas a hacer. Entonces ahí la comparación de ese tipo de régimen laboral es más exacta. No más exacta, pero más cercana. Es parecido, pues sí.
Oye, esa también sería una nota, ¿no? De Sobre hecho, indentured labor, sí, de sobre ese hecho. tipo de trabajo en Perú. Sé que yo pensé que era algo más aislado, pero en Jamaica, por ejemplo, también mucha población de la India llegó bajo esa misma modalidad, ¿no? Por supuesto, Post-abolición de la esclavitud. en Guyana, en Guyana, en También. Jamaica, en casi todas las islas del Caribe. Incluso la palabra coolie, que es la palabra que se usa, es una palabra británica. Entonces también ahí hay toda una historia sobre, uy, abolimos la esclavitud, pero ¿qué llevamos? Llevamos a trabajadores semi-esclavos de la India y de China. Entonces, ahí hay, como les digo, mucho para hablar. Y eso sin hablar en el caso peruano de lo que fue y lo que ha sido el yanaconaje, que tiene Ajá. que ver todo, que tiene que ver con el trabajo indígena, que tiene que ver con las comunidades indígenas, con las protecciones que le daba el Estado colonial a los grupos indígenas, que luego ya no se le da. Una vez más, ahí voy a lo de la columna, que es la promesa de los liberales de que todos vamos a ser iguales, porque esa es la promesa de la abolición de la esclavitud, todos vamos a ser iguales. Y sí, vamos a ser iguales, pero sin equidad. Entonces, ¿de qué sirve la igualdad ante la ley cuando no tienes una equidad? Ah, pero el sistema te arruina, o sea, Mm. te absorbe. No Y, se y pierde. hablando de post-esclavitud, Nata, yo tengo otra pregunta. No sé si es el espacio para preguntas, pero... y hablando de la policía también, ¿no? Porque en Estados Unidos, a partir de lo de la brutalidad policial, se dijo mucho que la policía en realidad tenía sus raíces también en una forma de control de las personas que serían liberadas de la esclavización, ¿no? Es decir, una forma de control basada en las diferencias raciales. ¿Hay alguna información así sobre el Perú? En el Perú es un poco variado y bastante diferente, porque como el tema de la separación racial no era tanto por el color de la piel como en Estados Unidos, porque en el Perú lo que pasaba es que había, por más que existía esclavitud, la mitad de los afrodescendientes en el Perú en el siglo XIX eran libres y la otra mitad eran esclavos. Entonces habían también muchos grupos como mulatos, morenos, gente que ya no era completamente de una sola raza africana, sino mezclada, que iban ascendiendo socialmente. Y entonces ahí lo que importaba era el uniforme. Yo, por ejemplo, he visto cosas en que hay una persona que dice, pero si ese es un mulato, y lo golpearon y lo patearon y dijeron, pero si estaba con uniforme. Dijo, yo pensé que ese uniforme se lo había robado, porque como una persona así podía tener un uniforme. Entonces, esa separación es más compleja en el caso peruano, porque la separación no es directo, si tienes una gota de sangre africana, eres African American. En el Perú existe, como en el resto de América Latina, una ideología que es la de blanquear. Entonces, que uno puede dejar de lado tanto ser indígena como ser afrodescendiente por cómo te vistes, por cómo te casas. Esa frase tan típica peruana, mejorar la raza, esa es una Ujú. cosa espantosa, porque ese es el racismo más profundo que niega la posibilidad de tener una identidad. Y eso, como te digo, no solamente en el Perú, es en Argentina, en Brasil, en todas partes. Y que también permite una narrativa que dice, no, pero si acá todos nos queremos, nosotros somos toda la sangre, nosotros somos todos mezclados, acá no hay una división. Pero eso es un arma de doble filo, es muy Sí, complejo. efectivamente. Pero la policía en el Perú se crea porque hay demasiada gente en el ejército, entonces Ramón Castilla empieza a sacar a gente del ejército y a formar esos cuerpos de policía en las ciudades. Y tiene que ver con el control en las ciudades. La historia en Estados Unidos es exactamente la que tú narras, tiene mucho que ver con el control racial. Gracias, Nata. Escucha. Y una semana más, Natalia nos cachetea a todos. No, yo feliz, pero eso es Clase de historia con Natalia. Sábado a las 9 Todo de la así, mañana. ¿no? Todo así. Me encanta. Esta coordinación pudo ser un Zoom, ¿no? Así como dice, esta reunión pudo ser un WhatsApp. Bueno, llegamos al fin de nuestra coordinación. Les pido que no, compañeras, compañeros, no se desconecten. Nos despedimos hacia quienes nos están hackeando con nuestra autorización. Quienes tengan algún tema por
estén interesados en que toquemos algún tema, tengan alguna opinión, pueden escribirnos a info@jugodecaigua.p, donde Timmy Icochea, quien es el encargado de mantener la licuadora, podrá remitirnos sus inquietudes. Bien, nos vemos. Chao, hasta la próxima.